Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde exploramos fascinantes temas históricos. Hoy, vamos a explorar una pregunta que ha intrigado a académicos y creyentes por siglos: ¿cómo comenzó el catolicismo? ¿Alguna vez te has preguntado acerca de los orígenes de una de las religiones más antiguas e influyentes del mundo? ¿Cómo evolucionó desde las enseñanzas de Jesucristo hasta convertirse en una fe global con miles de millones de seguidores? Únete a nosotros en este cautivador viaje mientras descubrimos los secretos detrás del nacimiento del catolicismo. Nos sumergiremos en los primeros días de la Iglesia, conociendo a sus figuras clave y explorando los momentos cruciales que moldearon su destino. ¿Fue la Iglesia Católica realmente fundada por Jesucristo mismo? ¿O surgió a través de una compleja interacción de eventos históricos e influencia humana? Antes de continuar, te pedimos amablemente tu apoyo dando me gusta a este video. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Sin más demora, empecemos. La Iglesia Católica, que tiene casi 2000 años de antigüedad, se erige como una de las instituciones más antiguas en todo el mundo. Según la tradición católica, se considera a sí misma como una continuación directa del cristianismo primitivo en lugar de una rama o sucesora separada. Sin embargo, hay opiniones divergentes entre teólogos e historiadores no católicos respecto a esta afirmación. Según lo establecido por San Juan, Jesucristo es reconocido como el Hijo Eterno del Padre, poseyendo una naturaleza divina y teniendo la misión de preservar el mundo. Al mismo tiempo, Jesús también posee una naturaleza humana, donde es conocido simplemente como Jesús de Nazaret. En esta naturaleza humana simboliza el crecimiento espiritual de la humanidad. Por lo tanto, Jesús encarna una doble naturaleza, combinando divinidad y humanidad en una sola persona, representando el modelo perfecto de virtud y piedad. Jesucristo nació en Belén, Judea, durante el reinado del primer emperador romano, César Augusto, estimado entre los años 6 y 4 a.C. Los detalles sobre la infancia de Jesús son escasos, con poca información histórica disponible. Sin embargo, existen evangelios apócrifos que intentan proporcionar perspectivas adicionales sobre este periodo. Alrededor de los 30 años, Jesús comenzó su misión pública y fue reconocido como el Mesías a través de su bautismo por Juan el Bautista. Sin embargo, su obra pública abarcó solo alrededor de 3 años, los cuales tienen una inmensa importancia en la historia de la religión cristiana y, posteriormente, del catolicismo. Jesús, siendo judío él mismo, estaba profundamente arraigado en las enseñanzas judías. Si bien sus enseñanzas estaban firmemente fundamentadas en las creencias judías, él presentó nuevas interpretaciones y amplió su significado. Eligió a 12 apóstoles, quienes también eran judíos, además de 70 o a veces 72 discípulos gentiles. Los gentiles eran personas que no seguían la fe judía. Estos discípulos eran personas comunes, como pescadores y trabajadores de campo, y no eran eruditos o líderes poderosos. Jesús centró su atención en los marginados, los pecadores, los ladrones e incluso los traidores. Viajando a varias ciudades y aldeas en Palestina, especialmente aquellas al norte del mar de Galilea, Jesús enseñaba con tal poder y autoridad que se ganaba la obediencia inquebrantable y el amor del pueblo. A pesar de no contar con una formación formal en la enseñanza, se basaba en su intuición y experiencias personales para moldear las mentes de sus discípulos. La cúspide de la misión de Jesús llegó cuando entró en la ciudad de Jerusalén. Para ese momento, ya había adquirido una reputación como agitador político y religioso, especialmente entre los romanos. Nuestro conocimiento de Jesús y su vida proviene principalmente de los evangelios escritos por los 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Si bien estos evangelios no tenían la intención de proporcionar un relato estrictamente biográfico o históricamente preciso de la vida de Jesús, su objetivo principal era convencer a los lectores de su naturaleza divina. Fueron escritos aproximadamente entre 40 y 70 años después de la muerte de Jesucristo. Los autores no afirmaban tener conocimiento personal de la vida del Mesías, más bien,
documentaron lo que había sido preservado en la memoria colectiva de las comunidades cristianas. Es a partir de esta memoria colectiva que se dio forma a los cimientos de la Iglesia Católica. La fe cristiana tuvo sus orígenes en la resurrección de Jesús. Antes de ese evento, Jesús fue reconocido como el Mesías dentro de la fe judía existente, el judaísmo. Sin embargo, el cristianismo primitivo aún no era lo que conocemos en la actualidad. Todavía se consideraba parte del judaísmo, y sus seguidores eran miembros de una secta judía mesiánica con creencias apocalípticas. La resurrección no era un concepto nuevo dentro del judaísmo, por lo que los primeros cristianos no se veían a sí mismos como seguidores de una religión diferente. Creían que la resurrección de Jesús otorgaba un significado y claridad renovados a sus convicciones religiosas. Es crucial comprender que, en esta etapa, el cristianismo aún no se había convertido en una religión independiente, era una secta dentro del judaísmo. Por lo tanto, los apóstoles no propagaban una nueva fe, sino una perspectiva fresca dentro de la existente. Ellos y sus seguidores seguían siendo devotos del templo y se adherían a las leyes judías. Sin embargo, no todos los líderes judíos recibieron con agrado a esta nueva secta y su creencia en Jesús como el Mesías prometido. La propagación del cristianismo no ocurrió repentina o explosivamente, más bien, se desarrolló gradualmente. Inicialmente, llegó a las comunidades judías situadas alrededor del mar Mediterráneo. A medida que surgieron preocupaciones por la persecución en Jerusalén, los apóstoles extendieron sus enseñanzas a otros países. Cuando los primeros cristianos llegaron a Antioquía, una antigua ciudad griega en la actual Turquía, el crecimiento de la iglesia se aceleró y cambió el curso de la historia. Este se convirtió en uno de los primeros lugares donde los gentiles fueron bautizados, lo que significó la expansión de la fe más allá de las comunidades judías cerradas. Pablo tiene una gran importancia en la era apostólica, siendo considerado la figura más importante. El Nuevo Testamento consta de 27 libros y se le atribuye a Pablo la escritura de 14 de ellos, conocidos como las epístolas paulinas. Si bien es probable que algunas de estas cartas hayan sido escritas por sus estudiantes en su nombre, al menos 7 han sido autenticadas como obras propias de Pablo. Con el fin de atraer a los no judíos, Pablo eliminó elementos judíos de los evangelios, haciéndolos más atractivos para un público más amplio. Él veía al cristianismo como una liberación de las estrictas leyes del judaísmo, creyendo que la fe en Jesús era suficiente para la salvación. Alrededor del año 50 después de Cristo, se convocó el Concilio de Jerusalén con el objetivo de resolver de una vez por todas el asunto relacionado con los gentiles. Sorprendentemente, Pedro habló a favor de los gentiles, expresando su creencia de que tanto los judíos como los no judíos podían alcanzar la salvación mediante la gracia de Jesús. Pedro tiene una importancia significativa en la fe cristiana, ya que Jesús le otorgó un puesto prominente, convirtiéndolo en el fundamento de la institución católica. Por eso, el obispo de Roma, también conocido como el Papa, se considera el sucesor apostólico de Pedro. El Concilio de Jerusalén decidió otorgar ciertas exenciones a los gentiles en relación con las leyes judías, al tiempo que mantenía otras. Aunque muchos tradicionalistas estuvieron satisfechos con esta decisión, otros se opusieron. La vida de Pablo fue salvada por judíos conservadores cuando fue arrestado por el tribuno romano. Él apeló al emperador Nerón para ser trasladado a Roma. La Roma pagana consideraba la propagación de una nueva versión unificada del judaísmo como una amenaza no solo a sus valores religiosos, sino también al orden establecido. Finalmente, Pablo fue condenado a muerte en Roma y decapitado. Sin embargo, el cristianismo continuó propagándose y, para finales del primer siglo, se había convertido en una fe bien establecida. La fecha exacta de establecimiento de la fe católica es motivo de debate. Según la tradición católica, la Iglesia Católica fue fundada precisamente 50 días después de la crucifixión, en el día de Pentecostés. En los primeros aproximadamente 60 años se le conocía como el Camino, pero a principios del segundo siglo, el término católico comenzó a ganar popularidad.
Uno de los primeros usos registrados de la palabra católico proviene de una carta escrita por San Ignacio en el año 108. Por lo tanto, según la creencia católica, la era apostólica cae bajo la jurisdicción de la Iglesia Católica. Sin embargo, algunos historiadores no están de acuerdo y proponen que Constantino fue quien estableció la Iglesia Católica. Este punto de vista sugiere que no hay una línea clara que conecte a los apóstoles con el Papa y argumenta que el problema de una apostasía significativa, resaltado durante la Reforma Luterana, estaba presente incluso en los primeros y segundos siglos. Además, afirman que la primera Iglesia Católica oficial fue la Iglesia Católica Romana, que surgió en el siglo IV. La propagación del cristianismo entre los paganos, a pesar de enfrentar persecución durante los 3 siglos anteriores, fue un fenómeno notable. Existen varias teorías para explicar esta expansión. Una afirmación popular es que el cristianismo ganó renombre debido a su falta de respeto por las normas establecidas. En otras palabras, el cristianismo se hizo famoso por el amor que predicaba y su disposición para ayudar a los demás. Los cristianos se dedicaron no solo a los acomodados, sino también a los trabajadores, esclavos, pecadores, prisioneros, soldados, viajeros, huérfanos, viudas y cualquier persona necesitada o en peligro. El cristianismo mantenía una posición moral elevada, pero no se jactaba de ello. Era una religión centrada en la paz y el amor. Muchos paganos que se convirtieron al cristianismo, incluidos filósofos como Tatiano y Justino, reconocieron haberse sentido atraídos por la fe debido a sus enseñanzas morales. Si bien existía una jerarquía entre los misioneros, apóstoles y otros funcionarios de la Iglesia cristiana, el sistema se fue definiendo gradualmente en el segundo siglo, con cargos de autoridad como obispos, sacerdotes y diáconos. Esta estructura organizativa adoptó la forma del episcopado monárquico, que se hizo más pronunciado después de la escritura de la primera epístola de Clemente. La estructura de la Iglesia se basaba en 3 principios clave: los obispos, considerados sucesores de los apóstoles, las escrituras autorizadas y el credo aceptado. Con el tiempo, la Iglesia de Roma afirmó su supremacía sobre otras iglesias al afirmar estar directamente vinculada a los legados de los santos Pablo y Pedro. Su influencia creció aún más cuando los emperadores romanos, especialmente Constantino, abrazaron el cristianismo. En el año 313, Constantino se reunió con Licinio, gobernante de una parte del imperio, y ejerció presión para garantizar una tolerancia religiosa completa. El Edicto de Milán, un hito importante, otorgó libertad a los cristianos, permitiéndoles recuperar sus propiedades y practicar su fe abiertamente según sus creencias. Sin embargo, con el paso del tiempo, Constantino mostró cada vez más símbolos cristianos e impuso restricciones en las ceremonias y rituales paganos. Según la tradición, Constantino se convirtió al cristianismo en el año 312. Su aceptación genuina de los cristianos surgió cuando identificó los intereses del Estado alineados con los de la Iglesia. Buscó unificar el Estado y la Iglesia y utilizó su poder imperial para intervenir en asuntos religiosos. En el año 324, Constantino se convirtió en el único gobernante de todo el imperio. En el año 325, convocó el primer concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico que reunió a más de 200 obispos de todo el imperio. Constantino personalmente mostró un gran interés en las discusiones e incluso participó en el concilio en algunas ocasiones. La cuestión de cuándo comenzó el catolicismo ha sido motivo de desacuerdo y división dentro de la Iglesia. Permaneció sin resolverse hasta la muerte de Constantino en el año 337, ya que su reinado tuvo un impacto significativo en el curso del cristianismo. Existen diferentes perspectivas dependiendo de a quién se le pregunte. Algunos atribuyen el inicio del catolicismo a los esfuerzos de Constantino por unir el Estado y la Iglesia, mientras que otros enfatizan una línea de sucesión desde Pedro y los primeros padres de la Iglesia. No hay una respuesta clara a esta compleja pregunta que ha generado debates durante siglos. Al igual que cualquier otra religión, el catolicismo carece de un consenso absoluto. Los católicos creen que su iglesia fue fundada directamente por Jesucristo mismo.
Se inspiran en el periodo antiguo y en las tradiciones de los primeros siglos, considerando su deber como papas el mantener la pureza de la fe. Su enfoque implica preservar las antiguas doctrinas, dogmas y tradiciones. Por otro lado, algunos argumentan que el catolicismo como una rama distinta pudo haber surgido en algún momento entre los primeros y cuartos siglos, pero no directamente de Jesús mismo. Para profundizar en los orígenes del catolicismo, puedes explorar nuestro libro titulado Historia Católica, una guía fascinante de la historia de la Iglesia Católica. Cubre las enseñanzas desde Jesucristo a través del Imperio Romano y la Edad Media hasta la actualidad. El libro está disponible en varios formatos, incluyendo ebook, tapa blanda y audiolibro. Además, puedes obtener un paquete de ebook gratuito sobre mitología mientras siga disponible. Los enlaces a estos recursos se encuentran en la descripción. Gracias por acompañarnos hoy, esperamos que este video haya sido esclarecedor y alentador. No olvides mostrar tu apoyo dándole me gusta, suscribiéndote y compartiéndolo con otros que tengan intereses similares. También deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploremos en futuros videos. Hasta la próxima vez, que la esperanza de la resurrección y la seguridad del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga.